Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Ana, feliz año. Hola, Curro, igualmente. Estamos estrenando 2021. Sí. A ver si viene con más cositas buenas, con mucha historia, pero sí que ya está bien. Tenemos que dejar atrás 2020 y además lo hemos dejado con la buena noticia de las vacunas. Eso sí. Así que esperanza para el año que viene. Y un 2021 que me da con mucha historia, ¿sabes? Sí. Acompañándolo con... Eso que no falte. Eso. Bueno, viendo la acogida que tuvo el capítulo que hicimos sobre los orígenes del palo, hemos pensado que quizás sea buena idea ir analizando todos esos orígenes de otros barrios y lo que queremos rescatar. O sea, que hoy vamos con otro barrio de Málaga. Absolutamente. Mira, hace una semana, como tú decías, además, yo creo que ha sido uno de los podcasts que más éxito han tenido por la historia del barrio, además, porque yo creo que uno de los que más sabor de la capital, de la zona este. Hoy nos vamos a mover en el mapa y nos vamos a ir a otro de los barrios más significativos, más emblemáticos y más marineros de la zona oeste, como es el barrio de Huelin. Tú lo estabas diciendo hace un momento, que cuando hablamos de esa Málaga este, pensamos en el palo, pero si vamos justo al otro extremo de Málaga, el barrio que se nos viene es Huelin. Está casi el barrio hermano, ¿no? El barrio sí. de Huelin, que tiene muchísima importancia en la historia de la ciudad, no solo por la propia importancia, valga la redundancia, de ese barrio, sino porque fue el primer asentamiento obrero de la capital y aquello la verdad es que marcó mucho la idiosincrasia y toda la evolución de esa zona a finales del siglo XIX, que es lo que vamos a hablar hoy. Estás diciendo que fue barrio obrero, que todos pueden imaginar que es por todas esas chimeneas que están a lo largo de la costa. O sea que sí, algunos de los restos todavía se conservan hoy. Efectivamente, bueno, ya por empezar con la fecha, el origen del barrio de Huelin se remonta en torno a 1870 y bueno, tiene un nombre propio. ¿Por qué se llama el barrio de Huelin? Pues como muchos de los barrios de Málaga, toma su nombre del impulsor, de la persona responsable de aquel desarrollo, que era un industrial llamado Eduardo Huelin Reisig, que llegó a Málaga con negocios de vino y de frutos secos, pero que encontró en ese asentamiento de la zona oeste de la capital el lugar perfecto para instalar y para hacer crecer sus negocios de caña de azúcar. Hay que recordar que aquella zona ya era el lugar de desarrollo y de florecimiento de dos industrias principales de la ciudad, de las que ya hemos hablado en algunos podcasts, Curro. Por recordar, eran las industrias textiles de Los Larios y la industria siderúrgica de Manuel Agustín Heredia, que creo que fue el protagonista de nuestro segundo podcast. Exactamente, eso es, sí, Manuel Agustín Heredia. También hablamos de su hija y de toda esa familia industrial y que hizo de Málaga una ciudad más grande en ese tiempo. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, la llegada de Eduardo Huelin Reisig lo que hizo fue un poco completar ese triángulo, ese tercer vértice con el negocio de caña de azúcar y, bueno, convertir ese lugar de la playa de San Andrés, de ese entorno de Huelin, pues en un espacio absolutamente fundamental para el desarrollo de la Málaga de la época. Buceando en el libro Los barrios de Málaga, de Julián Sesmero, he estado leyendo que de Eduardo Huelin Reisig se sabe poco, pero de lo poco que se sabe es que fue la tercera generación de los Huelin en Málaga y que eran de ascendencia inglesa por el apellido, que en ese sentido sí se conoce. Y también se sabe que fue a Nueva York y ahí es donde en torno al año 1840 desarrolló un interés por los negocios y cuando volvió a Málaga ya desarrolló también todo esa industria que le caracterizó. Lo puso en marcha y además con su llegada pues se puso ese germen, ¿no? Ese desarrollo de otra de las grandes familias que también hemos hablado, los Heredia, los Loris, los Larios, los Huelin, son otra de las grandes familias que contribuyeron a ese desarrollo de la Málaga, que hoy no sería lo que es sin esa aportación de industriales extranjeros que decidieron venir aquí y probar suerte con un buen resultado, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de los Larios y los Heredia, ya lo hemos comentado, desde La Rioja, pero otros comerciantes y otros industriales del extranjero que vinieron aquí y decidieron sumar desde esta parte del sur, ¿no?
En 1856 se crea el Banco de Málaga y Eduardo Welling figura precisamente como uno de los socios fundadores, o sea que era una persona relevante en esa época. Sí, además normalmente, claro, ese tipo de industriales no solo se centraban en la parte económica, sino que tenían una labor y una presencia en la ciudad que iba muchísimo más allá de lo económico, ¿no? Normalmente, pues, sus negocios estaban vinculados también al sector bancario, al sector social, al cultural, y, bueno, muchos de ellos, pues, se dedicaron con gran acierto también a esa parte filantrópica de una ciudad que no podemos olvidar que, a pesar de que estamos hablando del siglo XIX, de un tiempo de esplendor para Málaga, pero que también tenía muchísimas necesidades en el capítulo social. El otro día, por ejemplo, hablábamos de Amalia, ¿no? De Amalia Heredia, la hija de Manuel Agustín Heredia, que fue, aparte de una mujer absolutamente medular en la historia reciente de Málaga, pues una de las impulsoras de esas grandes obras de caridad, ayudada por Trinidad Grun, otra de nuestras grandes mujeres, que además también era su cuñada. Estamos hablando precisamente de esa historia de Málaga, de la figura de Eduardo Welling, pero él, ¿a qué se dedicaba? O sea, esa fábrica que le hizo famoso y que dio nombre a ese barrio, ¿de qué era esa fábrica, ese trabajo? Bueno, pues como decimos, él vino con sus negocios de vino y de frutos secos, pero decidió instalarse en la parte de Welling con el negocio de caña de azúcar. De hecho, el barrio de Welling durante muchos años también se le conoció como el barrio del Palodú, haciendo esa referencia a la caña de azúcar. Allí llegó a esa parte y allí puso su fábrica, y allí en paralelo pues decidió montar ese asentamiento obrero como una forma también de tener cerca a los empleados de su fábrica, y con otro objetivo que ahora también haremos referencia, sí, y que bueno, que tenía un sentido pues eminentemente práctico. El barrio, más allá del propio apellido de Welling, también tenía más referencias a la industria del azúcar, como es el caso del Carril de la Chupa, ¿verdad? Que hace alusión precisamente a esa zona norte, en ese momento de la fábrica, que antes se llamaba Camino de la Chupa y que era literalmente donde estaban las cañas de azúcar. Exactamente, las cañas de azúcar. Sí. Es curioso saber que esa referencia a esa... Sí, la verdad es que yo creo que todas las calles de Málaga tienen un sentido, ¿no? El nombre al final, y bueno, siempre está bien recordar que en el Carril de la Chupa en concreto estaban las plantaciones de la caña de azúcar. Decíamos que fue el primer barrio obrero de la capital, pero antes de llegar hasta ahí, ¿dónde vivían los obreros, Ana, y en qué condiciones vivían? Pues mira, los obreros vivían básicamente en los llamados corralones. La gente que nos esté escuchando probablemente habrá escuchado en muchos momentos de su vida los corralones, sobre todo de los barrios del Perchel, de la Trinidad, que por cierto, tenemos que hacer un podcast también de estos barrios que son absolutamente señeros y imprescindibles en Málaga. Pues como te decía, vivían en esos corralones y con unas condiciones de habitabilidad pues que brillaban por su ausencia, el tema de la salubridad y de la comodidad de los empleados, ¿no? Eran edificios en los que cada familia ocupaba una sola habitación y que los servicios comunes tipo cocina o aseos pues eran compartidos, ¿no? Entonces, bueno, es fácil hacerse la idea de que esas condiciones de los obreros, con todos los hijos, con las mujeres y tal, todos viviendo en los corralones, pues no eran las mejores condiciones para desarrollar una vida familiar y social, de relaciones incluso entre las propias familias, pues razonable, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe lo que son los corralones, pero bueno, por si alguien no lo sabe o es incluso fuera de Málaga, son esa estructura, digamos, de edificios alrededor de un patio central, sí, ¿verdad? Justo. Y ese patio central que se tipo le veía patio como... y edificado, y en las edificaciones, bueno, pues todas las plantas, eso, ¿no? En vertical hacia arriba, pues se repartían entre las familias que se dedicaban. Muchos de los corralones estaban dedicados a una parte concreta de la industria, para que también fueran compañeros los que compartían esa vivienda, ¿no? Sí. La vivienda y trabajo, al final, pues establecían unas relaciones muy estrechas entre los trabajadores. Y ahí, que como decíamos antes, esa idea de Welling, que decide pedir permiso en el ayuntamiento
en torno a los años 60, en concreto en 1868, pide permiso al ayuntamiento para comenzar a construir en esa parte de Welling, donde ya estaba su industria de la caña de azúcar, pues aproximadamente 500.000 de casas que se dedicarían a sus empleados, que de esa manera salían de los corralones y tendrían ya viviendas independientes para estar cerca de la fábrica. Las viviendas, la verdad es que estaban moderadamente bien para las condiciones de las que venían, claro, porque tenían, me comentaba Marrubio, que no la hemos hecho referencia aquí en ningún momento del podcast, pero yo creo que merece su huequecito, porque ella es la responsable de Cultopía, que es una empresa de gestión cultural, que es la que un poco ha puesto esa semilla, ¿no?, de ese amor por la historia en Málaga. Y bueno, y me comentaba que en esa infraestructura que alumbró Eduardo Welling, pues ya cada vivienda contaba con un dormitorio, una alcoba principal y una cocina para cada familia. Y además tenía un pequeño patio para jardín con su lavadero y con criadero para los animales, para las gallinas o como cebadero de cerdos, ¿no? Entonces, es decir, que eran unas condiciones francamente mejoradas con respecto a la de los corralones. Claro, eso en comparación a los corralones, que decimos que vivían hacinados, con un baño incluso prácticamente por corralón, ¿no? Por bloque, eso es una diferencia enorme y una calidad de vida para los trabajadores. Hombre, hay que decir que cuando Eduardo Welling pide ese permiso al ayuntamiento para comenzar la construcción de las viviendas, todavía no había llegado el saneamiento a la zona. El saneamiento a la zona llega en torno al año 1915, cuando ya el ayuntamiento dota al barrio de la infraestructura de alumbrado, de alcantarillado, es decir, de ya unas condiciones de vida razonables, ¿no? Independientemente de esas viviendas ya que eran unifamiliares. En este punto del podcast, los oyentes pueden pensar en la generosidad que tuvo Eduardo Welling a la hora de construir un barrio para sus trabajadores, de la fábrica que, si no me equivoco, se llamaba El Brillante, pero fue más que eso, porque él también lo que estaba era solucionando una serie de problemas que surgían o que le podían surgir con los trabajadores, ¿verdad, Ana? Sí, eran problemas que surgían en los corralones, ya todo el mundo se puede imaginar lo que era aquello, y entonces con aquel gesto Eduardo Welling lo que se garantizaba, además la comodidad de tener a su gente alrededor, ¿no?, se garantizaba una cierta paz social. Porque, bueno, la actividad en los corralones no solo se centraba en lo familiar y en la rutina, sino que en esas zonas comunes de las que hablábamos, pues, bueno, los trabajadores de la fábrica se reunían y hablaban de sus condiciones de trabajo, muchas de ellas, como hemos dicho, francamente mejorables, y eran el origen y el germen de muchas de las revoluciones y de las huelgas que después se exportaban a las fábricas, se trasladaban y que ponían realmente a los empresarios de la época en situaciones francamente complicadas, ¿no? Entonces, Eduardo Welling, con esa idea de sacar a sus trabajadores de los corralones, dotarles de unas condiciones de vida francamente mejorables y además separar a las familias por viviendas, también se garantizaba esa paz laboral, ¿no?, en su propia fábrica. Claro, literalmente distanciando a los trabajadores unos de los otros. Estaba como se dice, divide y vencerás, ¿no? Exactamente, esa idea revolucionaria también la estaba consiguiendo alejarla de la cabeza de los trabajadores. Sí, y luego aparte también había un detalle que me ha llamado la atención, y es que los capataces de la fábrica, ¿verdad?, vivían en unas casas con 2 alturas. Claro, porque tenían también cierto control sobre absolutamente, él lo que quería era reproducir la estructura, la jerarquía de la fábrica se reproducía también en las casas, de manera que los capataces eran los que tenían las viviendas a 2 alturas para que ellos, al asomarse literalmente a la zona de viviendas, pues fueran capaces de controlar lo que ocurría en la fábrica y lo que ocurría también en el barrio. Al igual también que ocurrió en El Palo, el aumento de familias, y especialmente familia con hijos, fue propiciando que fuesen llegando distintas infraestructuras, como por ejemplo el primer colegio en 1872, ¿verdad? Efectivamente, en ese año abrió la primera escuela para los hijos de los trabajadores y, bueno, y 3 años después pues ya se iría completando la infraestructura con la iglesia, dispensario médico, tiendas de comestibles, carnicería, panadería, barbería, estanco y también almacén de vinos. O sea que ya era un barrio que estaba cada vez más... Sí, claro, era un barrio en pleno desarrollo, ¿no? Y la verdad es que se convirtió, como decimos, en el primer asentamiento obrero donde toda la vida giraba en torno a la fábrica, pero que fue creciendo también en paralelo con esa infraestructura habitacional, ¿no? Eduardo Welling también se estaba ahorrando dinero en ese momento al proporcionar vivienda a sus trabajadores. Sí, porque les descontaba el alquiler del sueldo y al final con esa estrategia
pues parte de ese dinero que él invertía en la vivienda, en el mantenimiento y todo eso de la vivienda, pues después volvía a sus propios bolsillos. O sea, que fue un gesto prácticamente magistral a nivel empresarial, a nivel sí, social claro, también, por el crecimiento. Perfectamente pensado. Realmente esa época fructífera, estamos en la década de 1870, no duró mucho, ¿verdad? No fue un legado muy largo sobre el tema del azúcar. Justo, él tuvo un problema, él tuvo esa visión privilegiada de hacer su propio barrio, ¿no? Con su fábrica y la vivienda de los trabajadores, pero no contó con que ese floreciente negocio de la caña de azúcar al que él se incorporó en torno a la década de los 70, pues iba a tener muy poco tiempo más de esplendor, ¿no? De hecho, otros empresarios también habían ido invirtiendo en el sector, pero poco a poco, en torno a 1884-85, pues ese esplendor pues comienza a apagarse pues por una serie de circunstancias que tampoco tenían que ver con el propio negocio, sino porque las heladas, por ejemplo, afectaron durante unos años muy gravemente a los negocios de la caña de azúcar, y también la competencia exterior había comenzado a ser feroz y, lógicamente, terminó por afectar a todo ese sector de la caña de azúcar en Málaga, ¿no? Esos trabajadores que fueron dejando la fábrica progresivamente se fueron incorporando al resto de fábricas de alrededor, lo decías tú antes, de la familia Lario, de la familia Heredia, porque al fin y al cabo esos trabajadores hacían falta también y el resto de justo, al final hacía falta mano de obra cualificada que daba igual que funcionara en la fábrica de Welling o en la fábrica de Los Larios. De hecho, cuando ya se plantea ese ocaso del barrio de Welling tal y como él lo había alumbrado, que incluso llegó a tener que cerrar la fábrica, Welling llegó a un acuerdo con sus amigos los Larios y los Heredias para pasarle todas esas casas con los trabajadores y en paralelo también la mano de obra, y entonces esos trabajadores se fueron incorporando a la fábrica de los Larios y los Heredias, dejando ya un poco para esa historia, ¿no? Para esa historia del barrio, pues la industria de la caña de azúcar. Como decimos entonces, el barrio de Welling no dejó de ser un barrio industrial y de hecho hubo también una famosa harinera San Simón, que tomó el relevo de el Brillante, esa fábrica del Brillante, y que se situaba muy cerca de la calle Oro de Sostoa. O sea que fue un barrio siempre ligado con la industria. Sí, efectivamente. Siguió desarrollándose y bueno, yo creo que Welling al final ha sabido conservar, ¿no? Ese sabor de barrio obrero, barrio abierto al mar y bueno, un barrio que yo creo que todos los malagueños queremos, pues además por la cercanía que tiene, ¿no? Esas playas y esos lugares que a ti te gustan mucho, Curro, la gastronomía que siempre sabemos que tenemos que hacer guiño, bueno, pues uno de los lugares al que siempre hay que volver, ¿no? Sí, desde luego. Ese barrio ya hoy es muy distinto, sigue siendo un barrio obrero, un barrio mucho más masificado, pero como tú dices, con muchísimo encanto y que seguimos visitando. Absolutamente, siempre lo haremos. Eso es. Quiero recordar que dijimos que íbamos a hacer la semana pasada y se nos pasó ese coleccionable que ahora está en Sur y que tú conocerás mucho mejor. Sí, es un coleccionable que empezó hace unas semanas, que se reparte todos los sábados gratis con el ejemplar de Sur. Bueno, y que en aproximadamente una docena de capítulos pues recorremos partes curiosas e imprescindibles de la ciudad de Málaga, personajes, acontecimientos. Arrancó con Calle Larios, pero bueno, hablamos también de esa importante presencia industrial de la provincia de Málaga, hablamos de los Larios, de los Heredia, de los Welling, por supuesto, hablamos de las grandes sagas familiares de Málaga, de cuáles fueron los diferentes emplazamientos del Ayuntamiento de Málaga, desde la Plaza de la Constitución, donde estuvo originariamente, hasta el Paseo del Parque, la Catedral, la vida y obra de Torrijos, que yo creo que merecían un coleccionable en concreto, la parte del puerto, es decir, es un recorrido bastante completo y además muy visual, porque incorpora una fotografía antigua que yo creo que les van a encantar a la gente que nos escucha, a la gente que lo lea, y bueno, ese coleccionable está hecho con muchísimo cariño y también con el esfuerzo pues de una serie de personas, compañeros de periodistas de Sur, pero también de gente imprescindible que sabe y que conoce y que ama la historia de Málaga. Algunos de ellos han pasado ya por aquí, como Maripepa Lara, Víctor Heredia, el profesor también Fernando Alonso, Salvador Jiménez o el propio Esteban Alcántara, ¿no? Que nos hablaba de la fascinante historia de Torrijos. Es el complemento perfecto para este podcast, así cualquiera que esté interesado, que no lo dude, que es muy interesante. Que compre el periódico y disfrutará de 8 páginas que están muy bien condensadas y muy bien recogidas de esa historia de Málaga que tanto nos gusta, Curro. Desde luego. Pues Ana, mil gracias y nos oímos la semana que viene. Gracias a ti siempre, Curro.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.